Buenos días, soy Miquel Buntero y no soy informático. Hoy desde la bonita Playa Larga, la Playa Llarga, a Tarragona. Me encanta, he venido hasta desde la otra punta de la playa, desde allí he venido hasta aquí para poner los pies en el agua, bueno, y ahora el pantalón también. Me acabo de mojar el pantalón, mira que soy tonto. Bueno, Domingo Linuxero. Hoy en el Domingo Linuxero me voy a mojar los pantalones, pero también os voy a mostrar CachiOS, un sistema operativo de Linux basado en Arch. Va a ser la primera vez en 20 años de Linuxero, que siempre he utilizado paquetería Debian, va a ser la primera vez que utilizo una distribución basada en Arch. Me ha gustado mucho, CachiOS, la verdad. Bueno, oye, me voy a poner un poco hacia la orilla porque es que me estoy mojando los pantalones, que me he puesto a grabar y no me he dado cuenta, que soy tonto. Ah, digo, el agua, ya, es que mira, se me están congelando los pies y ya no sé ni lo que digo. El agua está fría de cojones. Pero bueno, supongo que esto para la circulación debe ser bueno, ¿no? No sé. Cuando vuelva a casa veremos cómo está el tráfico. Chiste malo. CachiOS, como sistema operativo, un 10. Funciona a las mil maravillas, me ha gustado mucho. Tiene dos o tres peros, no hay nada perfecto y lo veremos en casa. Y luego que comentaremos el tema juegos, que dicen que es una distribución que va muy bien para los juegos. Bueno, sí, pero tampoco he notado nada excepcional. Si eso, vamos a casa y lo comentamos. Ya estoy en casita, no sé si os habéis dado cuenta, en el vídeo de la playa normalmente hago doble grabación y hoy me he equivocado y no aparezco yo en el vídeo, pero ha sido un error que ahora que estoy en casita digo, ahora tengo que volver a la playa y repetir el vídeo, total, para que me vean la jeta, es igual. Lo comento aquí que ha sido por error, que normalmente siempre doy la cara en los autos y nada, enchufo el ordenador y vamos a lo que vamos, ¿eh? Venga. Bueno, ya estamos aquí en casa, os voy a mostrar CachiOS, tal como había anunciado, esta distribución de Linux basada en Arch, que es donde menos experiencia tengo, y empezaré diciendo que la experiencia ha sido muy buena. CachiOS funciona muy bien. Le he puesto el escritorio XFCE, aquí tenéis el logo, el ratoncito, que es teóricamente el más liviano, el más ligero. Lo que pasa que me ha sorprendido porque antes de empezar a grabar con OBS Studio, aquí lo veis, que estoy grabando con este programa, he abierto la terminal, que por cierto, sin pedírselo, la terminal ya te abre un NeoFetch y me pone aquí que en memoria de los 14 gigas que tiene este ordenador, bueno, aquí pone 13, pero creo que es normal, que gasta 1,5 GB. XFCE, no había visto yo nunca, jamás, en ninguna distribución de Linux, que un XFCE gastase casi 1,5 GB. Esto me ha sorprendido mucho, ¿veis? Aquí pone el tipo de escritorio, XFCE, bueno, y las características de mi PC, ¿vale? Lo más relevante y que me ha sorprendido esto. Por una parte, debo decir que me ha parecido mucho, por otra parte, debo decir que el ordenador con esta distribución funciona a las mil maravillas, muy ligero. Esta es la pantalla bienvenida, donde hay mucha información para que os la miréis. Podéis cambiar el idioma, venía en inglés y le he puesto español, y bueno, incluso hay catalán, creo que hay euskera, hay los idiomas que hay de aquí en algunas regiones de España. Si esta pantalla bienvenida no queréis verla cada vez que arranque el ordenador, lo quitáis y ya no volverá a salir. ¿De acuerdo? Esto es OBS, que lo voy a minimizar. Lo que quería enseñaros, si sistema, vamos a recuperar aquí el CachiOS Hello, pantalla de bienvenida. Lo que está muy fácil es lo de instalar aplicaciones, ¿vale? Tiene su propio instalador, CachiOS, y vienen bastantes cositas, ¿eh? Yo por aquí, pues, mira, en juegos, por ejemplo, el Super Tux Car, que tanto me gusta, se lo voy a poner para que veáis cómo se instala. Fácil, aceptar, la contraseña de administrador y poco más. Tienes que decirle que sí y que vaya instalando. Mientras va instalando, ¿qué podríamos ver? Pues podríamos reproducir un vídeo en 4K.
Vamos a ponerla en pantalla completa. Y veis que se reproduce perfectamente bien. Bueno, dice que está terminado, vamos a aceptarlo. Ahora veremos el juego. O sea, el sistema operativo va fino filipino. Fantástico. Hace poco hice un vídeo que tuve un problema con el instalador Calamares, que me hizo una jugarreta con CatchOS. Luego además no me di cuenta y no le dije que instalase un escritorio, pues sea KDE. En el instalador hay muchos, Cosmic, KDE, XFCE4 y unos cuantos más que no recuerdo. Bueno, reproducción vídeo 4K, súper bien. Vamos a pararlo. Lo podemos aquí minimizar, cerrar, lo que queramos. Eso también lo vamos a cerrar. Y entonces el juego que hemos instalado tan fácilmente aquí en el menú de aplicaciones, fijaros que trae bastantes programitas, configuración hay un mogollón, accesorios, desarrollo, gráficos, ¿no? Para poder ver imágenes, documentos PDF, internet, el Firefox. Este, el KDE Connect, me lo habrá puesto porque cuando hice la instalación, aparte del escritorio XFCE, también le pedí el de KDE. O sea, al iniciar puedes escoger entre uno y otro. Y claro, me ha puesto programas de KDE. Y este está muy bien, ¿eh? Para conectar el móvil va muy bien. Y aquí en juegos, pues el Super Tux Car. Yo no sé por qué este juego, cada vez que lo he instalado, a ver, jugar al tutorial del juego, no. El volumen, es que por defecto viene muy, a mí me molesta, muy fuerte. Bueno, vamos a ver gráficos. Nivel de gráficos 3, pues de 1 a 5, 3, vale, con la castaña de ordenador que tengo creo que estará bien. Haremos solo una vueltecita, simplemente para que veáis que funciona, ¿vale? Sigue el líder, no, carrera normal. Venga, cualquiera, así da igual. Como vais viendo, CatchOS funciona muy bien. Juegos que habitualmente pruebo, como este, siempre que hago un review de algún sistema operativo, pues todo muy bien. Reproducción de vídeo muy bien. Solo hay un pequeño pero que ahora os lo enseñaré. Me he encontrado una que dice, ay, pero el instalador que os he mostrado de programas, había bastantes cosas. He encontrado a faltar algunas, porque yo, por ejemplo, que estoy más acostumbrado, por ejemplo, CatchOS viene de Arch, y yo estoy más acostumbrado a las distribuciones de Linux que vienen de Debian con la paquetería Deb. Ahí, por ejemplo, en Linux Mint, Ubuntu, Debian, el Default Wolf, todas estas distribuciones que habitualmente toco, encuentro que en el instalador de programas hay más programas. Aquí lo he visto un pelín justo, ya sería el primer pero. No es una cosa grave porque con el terminal se pueden acabar haciendo más cosas. Bueno, funciona bien, ¿no? Simplemente hemos visto que para vuestra facilidad, con el instalador instaláis algo y si es un juego, pues lo vas a encontrar aquí en el menú de juegos, ¿veis? Aquí tengo unos cuantos. Si hubiéramos instalado, yo que sé, el navegador Chromium de internet, pues lo hubiera dejado aquí. Eso está muy bien. ¿Qué más? Steam. Aquí tengo varios juegos. He estado probando varios. El Killing Floor me ha funcionado. A mí lo que me ha dado el Dying Light, y os lo voy a mostrar para que lo veáis, no me ha funcionado. Y este juego últimamente lo he estado probando, si veis mis domingos linuxeros, lo probé en Default Wolf, lo probé en Linux Mint, lo probé en Body Linux, creo que era Body Linux, uno de estos escritorios súper ligeros donde funcionaba a las mil maravillas. Pero aquí ahora veréis que simplemente os lo muestro, que no sé por qué no me ha funcionado. Y este ha sido el único, quizás, pero que me ha sabido mal. Y la otra cosa que también he observado es que en muchos vídeos de TikTokers, vídeos de YouTube, anuncian CatchOS como la distribución del año para jugar, ¿no? Dice, que sí, está optimizado para juegos,
que si con los juegos va tan bien, que si es una maravilla para jugar, y yo simplemente no he visto que sea mejor ni peor que las distribuciones que estoy acostumbrado a usar, todas estas que he mencionado. O sea, va bien, pero tampoco es que haya notado aquello, uy, una mejora, aquello, dices, hombre, sí, sí, para lo mejor va mucho mejor. No. Bien, si lo tuviera que puntuar del 0 al 10, pues si queréis le puedo dar un 9, venga, quizás un 8. Quizás le podría dar un 10 porque funciona muy bien, pero es que tampoco es que me aporte algo mejor en el tema de juegos que las otras distribuciones que habitualmente toco. Entonces, bueno, no sé, es una opinión personal, ¿eh? Que puede ser más acertada o menos, pero no he visto nada especial que me haga pensar que es una distribución mejor para jugar. No, ni mejor ni peor. Bueno, ya lo habéis visto lo que pasa, ¿no? Cuando intento ejecutar The Inline, que es un juego que yo juego mucho, que lo he probado en otras distribuciones, simplemente no me ha funcionado. Bueno, tampoco se debería de tomar como una gran referencia que un juego no te funcione en una distribución de Linux, ¿no? Pero bueno, por encontrarle alguna pega, que soy así de tiquismiquis, le he encontrado esta pega. Otros juegos, pues sí, me funcionan bien. Podemos probar este. Estoy mostrando algunos juegos como el Super Tux Car, que me gusta mucho, porque he escuchado que era una distribución muy enfocada a los juegos. Y he querido comprobar si qué había de cierto. Insisto, ni mejor ni peor. Ahora, el escritorio, lo que es el XFCE, pues sí, me ha funcionado muy bien. A ver, solitario. Vamos a ver el juego 2 minutos, ¿eh? No se trata de estar aquí jugando toda la tarde, solo para que veáis que funciona, que va bien y perfecto. A ver si arranca. Y decía que lo que es el escritorio, pues para, como hemos visto, un uso normal de un ordenador, o sea, ofimático o para buscar cosas por internet, yo qué sé, pues ha funcionado muy bien. Bueno, dejemos que saque la oleada de zombies, les pegamos 4 tiros y ya está, ¿eh? Uy, este ruido no me ha gustado nada, ¿eh? A ver, voy a darme la vuelta. Me da que... ¿Por dónde vienen que no los veo? Ah, míralos. Headshot. Joder, son muchos. Como no afinen la puntería... Oye, pues yo diría que casi todos... Headshot. Anda, oleada superada. Pues no está mal. Bueno, ahora siguiendo este rastro rojo podríamos ir de compras, como nos ha dicho esta chica, para llegar a una tiendecita y comprar armas, etcétera. Pero bueno, funciona, que es lo que quería mostrar, un juego más. Y muy bien, ¿vale? Y para terminar el vídeo, pues en cuanto al uso, no juegos como distribución de Linux, con su menú, con sus programas bien indexados, muy bien. Además se abre todo muy rápido. Vamos a ver aquí, por ejemplo, en ofimática, ¿dónde está? Que no lo veo.